Hola a todo el mundo, yo soy Adrián y bienvenidos a la Colonia Güell. De hecho, creo que este va a ser el primer vídeo que grabamos en casa de este año. Estamos grabando, hoy creo que es 8 de enero. Antes de empezar, comentaros que lo que yo os pueda explicar hoy en este vídeo creo que no va a ser ni un 10% de todo lo que nos está explicando Jordi. El guía turístico que tenemos aquí es impresionante. Entonces, aquí no se puede hablar de la Colonia Güell sin hablar de Joan Güell, el padre de Eusebi Güell, que básicamente cuando era joven se fue a hacer fortuna a las Américas, era esclavista y cuando volvió con esa pequeña grande fortuna, pues se fue a Reino Unido para ver cómo funcionaban las fábricas textiles, porque digamos que la filatela en esta fábrica se hacía pana y terciopelo. Entonces esto era totalmente nuevo en esa época. Y él trae la patente a España y hace la fábrica del vapor Bell a Sants en Barcelona. Entonces, bueno, la situación social de la época era bastante revoltosa, digámoslo así, y a la muerte de Joan Güell, su hijo Eusebi Güell, aprovecha los terrenos que tenían aquí, esa masía que hemos visto, y construye una colonia de tal manera que lo que ganaban los trabajadores pues lo gastaban todo aquí. Por tanto, ellos vivían en estas casas que estáis viendo por aquí ahora, que eso pues para la época eran viviendas de entre 80 y 140 metros cuadrados, nos ha dicho. Incluso hoy en día me parece bastante grande. El hecho de trasladar la fábrica y replantear desde cero una colonia textil era como tener un lienzo en blanco, donde corregir lo que no funcionaba e incrementar lo que sí. Para ello echaron a más de 350 trabajadores y las pocas familias que se habían quedado, los más fieles y que daban menos problemas, serían los que enseñarían a los nuevos trabajadores, la mayoría venían del campo, que llegarían a ser unos 500 trabajadores. Ahora nos encontramos en la plaza Joan Güell, ¿vale? Que su hijo Eusebi Güell, como sabéis, era mecenas de Antoni Gaudí, lo vimos en este vídeo de aquí arriba, ¿no? Pues resulta que en principio Eusebi Güell tenía la idea de que construyera él toda la colonia, pero no fue así porque tenía muchos proyectos, como podéis entender, no le podía decir que no. Entonces lo que hizo fue decirle, mira, este trabaja para mí, trabaja muy bien y te lo hará muy bien. Así que de Antoni Gaudí aquí lo único que hay es la cripta Güell, o la iglesia de la colonia, y todos los edificios modernistas que aún se conservan son de compañeros suyos. La Colonia Güell lo que hizo para mejorar las condiciones de los trabajadores y que no se le alzaran en armas, pues tenían el bar, la farmacia, un médico, el teatro, y lo que acabamos de ver es la escuela, que en un principio era solo para chicos, y ahora vamos a ver también la escuela para niñas, pero en un principio la educación era solo para niños y como curiosidad solo tenían un profesor. Y me diréis, ¿cómo podía tener un profesor y tantos niños? No, porque mientras, por ejemplo, primero de primaria pues no estaba en el cole, estaba en la fábrica trabajando y así se iban rotando. De tal forma a las familias no necesitaban nada más, pero tampoco se les permitía ahorrar para poder salir de la colonia en un futuro. Al contrario, si se quejaban podían perderlo todo, la comida, la casa, el trabajo. De hecho, si no hubiera sido por la guerra civil, la fábrica estaba muy bien pensada para el empresario. Esta de aquí era la escuela femenina, la impartían clases las monjas, que está también el convento aquí al lado, pero
nos ha comentado que no era la misma educación, sino que se les enseñaba lo básico para erradicar el analfabetismo y cosas más prácticas como coser. Entonces, qué bien que hemos nacido en el siglo que hemos nacido y donde hemos nacido, porque creo que esta situación aquí en Europa quizás está erradicada, pero en otros países aún no. Entonces hemos hablado también de, vale, cómo nace la fábrica, pero también podemos hablar cómo muere la fábrica. Como sabéis, el siglo XX a principios es un desastre a muchos niveles, y entonces pues la familia Güell se vende la fábrica, la compra otra familia que tenía negocios similares por Manresa. Igualmente no da sus frutos, entonces la fábrica no se puede visitar. Esto es el convento de monjas. La fábrica no se puede visitar porque es privada, y estas casas de los trabajadores que veis aquí pues se las venden a los trabajadores como ya viviendas particulares a un precio, me han dicho que bastante reducido. De hecho, el guía tiene su casa en la plaza del pueblo donde antes había la farmacia, porque sus bisabuelos, creo que ha dicho, eran farmacéuticos. Él lleva 8 generaciones viviendo aquí, creo que ha dicho. Bueno, creo que tendréis que venir y preguntárselo a él. Y esta es la primera mitad de la visita guiada, donde nos ha explicado los orígenes y el pueblo. Mirad, esto es la Masía Ordal que os he enseñado antes. Aquí vivían 3 familias que se dedicaban al campo, a alimentar a las 400 familias que trabajaban aquí en la colonia Güell. Porque, otra curiosidad, las fábricas en época de Joan Güell en Barcelona eran de unas 20 personas. Aquí trabajaban 500. Os podéis imaginar la diferencia, ¿eh? Pues bueno, ahora que hemos visto el pueblo. Eusebi Güell, para convencer a su viejo amigo, le propuso un proyecto sin límite ni de tiempo ni de dinero. Antoni Gaudí vio una oportunidad de experimentar que no tenía en otras obras. Por ese motivo hay muchos elementos que vemos en la cripta Güell que también vemos en otras de sus obras posteriores. De hecho, el plan inicial se parecía mucho a Sagrada Familia, elevando el templo unos 40 metros. Pero si vais allí os daréis cuenta de que fue otra de sus obras inacabadas, porque a pesar de que Eusebi Güell no le había puesto una fecha límite, en verdad sí que la había, su propia muerte. Cuando sus hijos heredan la fábrica deciden cortar el grifo al arquitecto, quien no vuelve a pisar la colonia Güell nunca más. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado tanto como a mí. Si estáis interesados en todo lo que fue la revolución industrial aquí en España, pues creo que la visita guiada vale muchísimo la pena. La información práctica y la historia de la colonia desde el punto de vista de Eusebi Güell la vais a tener en el blog de instantesdetiempo.com si queréis ver qué otras excursiones hacemos o queréis ver las fotos de esta cripta tan bonita. Van a estar todas en mis redes sociales, y también os pido por favor que le deis al botón rojo de aquí abajo, que os suscribáis a esta comunidad, que poco a poco cada día somos más, y estoy muy contenta de estar con vosotros hoy aquí. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, manita arriba, suscribiros y compartid, y nos vemos en una próxima aventura. ¡Adeu!